como ahora en el Senado de la República. Saludo a Ricardo Smith, analista en temas de energía, sustentabilidad y asuntos globales, que nos regala estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, siempre un gusto estar contigo en nuestro programa. Bueno, a ver, me gustaría que nos contaras a grandes rasgos cómo andamos en la generación de energía eléctrica en el país en relación a las fuentes que tiene México. ¿Por qué? Porque con esta ley a la industria eléctrica nacional, pues sí, algunos ponen sobre la mesa que estaría en duda la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad para llevar energía a todos los hogares. Bueno, ahorita lo que tenemos en el país es una presencia de energías renovables, digamos la solar y la eólica, entre el 11 y el 12%. Las energías renovables lo que ayudan es a diversificar las fuentes de energía en la red eléctrica y bueno, también tienen importantes beneficios ambientales. El origen de esta reforma, al menos el origen argumentativo, es que las energías renovables generan cierta intermitencia, la cual debe ser cubierta de manera injusta por la CFE. Esto no es cierto, las energías renovables más bien tienen una variabilidad que puede ser predicha, es una variabilidad que ya se tiene contemplada, puede ser modelada en programas de computadora y se pueden tomar las medidas adecuadas para que las redes eléctricas puedan responder de manera correcta ante esta variabilidad, sobre todo, por ejemplo, que entren en operación plantas de ciclo combinado que usan gas natural o incluso en otros países se usan hidroeléctricas para precisamente dar esta mitigación de variabilidad. Y en realidad en todo el mundo pues están teniendo niveles incluso mayores de integración y de penetración de las energías renovables, así que es un tema que no debería ser problema pues para un órgano como es la CFE y también como la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, pues lo que tenemos con esta ley de la industria eléctrica, esta reforma a la ley, pues es un cambio en los lineamientos que ya se tenían en ciertos contratos de energía que se habían firmado entre CFE y particulares. Sobre todo se quiere dar una nueva prioridad de despacho a las plantas, primero hidroeléctricas de CFE, segundo a las de ciclo combinado, termoeléctricas y pues las que en general funcionan con combustibles fósiles, y pues en tercero a las plantas de energía limpia, que como ya bien dijeron en este programa, pues incide en un aumento de los costos de generación de energía para la CFE como suministradora de servicios básicos. Este aumento de costos es casi en promedio, son 5 veces mayores de un combustible fósil, una planta de CFE, que las que se lograron a través de subastas de energía limpia, lo cual pues lamentablemente sí tendrá un impacto en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque pues el subsidio de energía eléctrica es lo que se va a ir a compensar esto para que no aumenten las tarifas domésticas, y pues ya sabemos que eso es dinero valioso que en estos momentos podría ser utilizado en el sistema de salud, en educación y pues en infraestructura para la gente. Claro. Ricardo, estaba yo leyendo que el 30% de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad funciona con combustóleo o con estas, energías fósiles, por así decirlo. Ayer veíamos también en esta reunión que como parte de lo que se puso sobre la mesa entre México y Estados Unidos era acabar con la quema de este tipo de energías o de combustóleo, estas partículas que al final del día generan problemas ambientales importantes. ¿Por qué no ha causado tanto ruido en México o ha causado tanto eco los resultados de esta discusión? Bueno, es un tema que no es muy conocido, pero sí es muy grave, como bien lo apuntas. Por un lado, pues tenemos las plantas de ciclo combinado de CFE, que representan, digamos, la mayoría de su parque de generación. Las plantas de ciclo combinado funcionan con base en gas natural y a pesar de que es una mejor opción que hablar de termoeléctricas como que funcionan a base de carbón y de combustóleo, pues igual el ciclo combinado te da emisiones de gas metano, que es un gas que tiene un efecto climático todavía peor que el del dióxido de carbono, ¿no? Que es, digamos, el que más la gente conoce de los contaminantes. Por el otro lado tenemos pues el asunto del combustóleo, que es gravísimo. ¿Por qué? Porque es un subproducto de los procesos de refinación de petróleo crudo pesado mexicano y pues es un combustible que es altamente contaminante. Es altamente contaminante por sí mismo, pero hay que agregarle el hecho de que además actualmente está a un nivel de contenido de azufre de 4%, que es muchísimo por encima del 0.5% que pues debería de tener y que incluso instituciones internacionales
pues recomiendan y mandatan para su consumo. El problema es que este contenido de azufre, cuando se quema, pues es liberado hacia el aire dióxido de azufre, que es dañino para nosotros, para los seres humanos, además de que también la quema de carbón y la quema de combustóleo genera partículas, material particulado menor a 2.5 micras, que ya está probado, es altamente dañino para la salud de los seres humanos, e incluso está correlacionado con la presencia de cáncer, enfermedades respiratorias, y hay estudios en Estados Unidos, en Europa, que incluso correlacionan su concentración en el aire con la propensión a contraer COVID-19. Ricardo, te preguntaría contundentemente, ¿hay un freno en la transición y la eficiencia energética? Sí que hay un freno con esta ley. Ya en este momento, si uno ve las metas de México bajo el Acuerdo de París y cuáles eran las herramientas para cumplir con estas metas climáticas, vemos que la ley de la industria eléctrica, la reforma que se plantea, pues las tumba por completo. Ya no tendremos los certificados de energía limpia, que era nuestra principal vía para cumplir con las metas internacionales de generación renovable, de generación limpia, y pues en este momento queda incierto nuestro compromiso bajo el Acuerdo de París de Cambio Climático. Y a eso iba también. ¿Qué tanto podemos ver una ola de litigios internacionales a raíz de la aprobación de esta reforma y particularmente con qué países sería? Bueno, principalmente han sido sobre todo países europeos y también empresas estadounidenses quienes han demostrado su preocupación por este tema. Muchos están esperando a que sea aprobada la reforma a la ley de la industria eléctrica, que se espera que sea esta semana en el Senado. A partir de entonces también seguramente esperarán que se declaren pues una acción de inconstitucionalidad que ya se prometió por parte de bloques opositores en esta Cámara. Y pues seguramente también vendrá una ola de amparos y acciones, digamos, dentro del sistema judicial mexicano para después proceder también a los mecanismos que ofrecen los tratados de libre comercio y de protección de inversiones que ha firmado México, sobre todo el TEMEC. Hay al menos cuatro capítulos que podrían entrar en juego y pues por aquí se podrían ir estos mecanismos de arbitraje que se podrían activar, que son altamente costosos, aunque también hay que decirlo, son muy tardados. Entonces, pues por ahí hay que tomar en cuenta también ese factor. Ricardo, finalmente te preguntaría, ¿qué tan vulnerada queda la Comisión Reguladora de Energía con esta nueva ley, esta nueva modificación a la ley de la industria eléctrica? Bueno, esta modificación a la ley sin duda debilita a la Comisión Reguladora de Energía aún más, pero hay que considerar que su debilitamiento viene de tiempo atrás, viene desde casi 2018, finales de 2018. Ha sido un debilitamiento político, pero también pues ha habido un nombramiento de consejeros, de comisionados, pues cercanos al gobierno en turno. Así que lo que vemos es que se quiere privilegiar a la CFE y a la CENER sobre la Comisión Reguladora de Energía y también, pues, sobre todo sobre la profesionalización del SENACE, que es el Centro Nacional del Control de la Energía Eléctrica. ¿Y esta vulneración a la autonomía radicaría básicamente por la otorgación de los permisos que estarían sujetos a estos principios rectores del Estado? Bueno, se plantea que sobre todo es la Comisión Reguladora de Energía quien estaba encargada primero de regular las tarifas de los contratos, por ejemplo, de autoabastecimiento, que es lo que quiere cambiar la ley de la industria eléctrica, la reforma, y también pues estaba encargada de asignar y mantener los lineamientos de los certificados de energía limpia. Y se supone que tenía que utilizar criterios técnicos para hacerlo. Mediante esta reforma a la ley, pues lo que se tiene es se acota la tecnicidad, se acota la toma de decisiones de la CRE y pues se imponen ciertas preferencias políticas, ciertos lineamientos políticos que obviamente se van a tomar desde CFE y desde la Secretaría de Energía. Manuel Bartlett, digamos, ¿es el monstruo de esta reforma? Pues para muchos observadores sí es una reforma que atiende a las líneas ideológicas que sigue Manuel Bartlett como director de la CFE. Y también hay que recordar que él ha salido a hablar sobre la meta de que sea el Estado mexicano
quien produzca una mayoría de la energía eléctrica que se genera en México. Incluso ellos mismos han puesto la meta de 54% de generación por parte del Estado. Y pues también se tiene esta idea de salvar a la CFE como si el bienestar de la empresa de CFE se tradujera instantáneamente en el bienestar de los mexicanos como consumidores, o también de los mexicanos como pues gente que tenemos el derecho a tener un medio ambiente limpio, ¿no? Lo cual pues se va a vulnerar con esta reforma de ley. No veo a una CFE fortalecida en términos de competencia, en términos de eficiencia, en términos de limpieza de sus plantas. Sin embargo, más bien es una ley que le da casi una respiración artificial sin resolver los problemas de fondo. Ricardo Smith, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación, Alejandro. Un gusto estar contigo. Gracias, buenas tardes. Podrá encontrar estas entrevistas en tiempo real en todas nuestras redes sociales. Vamos a la pausa, regresamos para la recta final. No le cambie. Regresamos en 2 minutos. Joely Ramírez tiene el análisis y el debate de los temas de interés de lunes a viernes en Mega Noticias. Canal TVC. Preguntas contundentes. Sobre las graves responsabilidades que quedarán en la historia. Respuestas detalladas. Y le dicen al gobierno de México que se empieza a tomar en serio las cosas. Siempre tendrán los datos más relevantes y lo analizarán de frente. En TVC. Las noticias y los temas que debes saber para estar bien informado. Los tiene Alejandra López en Mega Noticias Informa.